Bueno, vamos a dar inicio en esta ocasión a un nuevo tutorial. Vamos a estar aprendiendo cosas muy interesantes en nuestro programa Excel. El día de hoy vamos a utilizar un apartado nuevo de conocimientos y vamos a utilizar lo que vamos a hacer a continuación es vamos a aprender a trabajar sobre lo que serían datos. Entonces vamos a aprender algo muy interesante que sería la validación de datos. Entonces vamos a dar inicio con un pequeño ejemplo en cuanto a qué sería la validación de datos. Por ejemplo, en el caso de esta columna, vamos a hablar de esta columna en particular y vamos a hablar de que, por ejemplo, para definir el sexo de la persona si es hombre o es mujer, muchas veces no se sabe cómo definirlo. Muchos lo definen como hombre, como masculino. Por ejemplo, algunos colocan hombre, otros colocan solo la M, otros escriben masculino, otros ponen macho y así de indefinidas formas. La gente define al hombre, o en el caso de la mujer también lo hacen de muchas formas. Por ejemplo, mujer, masculino, hembra, y así un montón de formas de llamarlo. Y realmente con esta validación de datos lo que vamos a hacer es que nosotros vamos a definir un límite a los datos que vamos a manejar en nuestra columna. Entonces vamos a hacer lo siguiente: vamos a seleccionar nuestra casilla que vamos a validar y vamos a irnos a donde está primero que nada la ficha datos. Luego nos vamos a ir a la validación de los datos. Entonces acá vamos a encontrar que en este caso tenemos acá una forma de poder de distintas formas colocarle límite a nuestra información. Entonces en este caso podríamos colocarle, por ejemplo, una longitud de texto, ¿sí? Podría ser una lista en específico y así sucesivamente. Entonces vamos a dar inicio con la primera columna. Vamos a salir de esto. Aquí solo lo estaba utilizando como ejemplo para que ustedes puedan entenderme a qué se refiere la validación de datos. Entonces vamos a empezar con nuestra primera columna. En el caso de la que dice documento no vamos a restringir, porque podría ser que la empresa maneje diferentes tipos de número de documento. Por ejemplo, podría ser con una serie, por ejemplo S225, por decirles algo, o podría ser como que manejen también solo números, por ejemplo 100025. Entonces en este caso no vamos a entrar en detalle con el tipo de documento, no lo vamos a validar y nos vamos a saltar a la segunda columna. Entonces en el caso de nombres y apellidos sí vamos a hacer una validación. Por ejemplo, hay personas que tienden a escribir solo los nombres cortos. Por ejemplo, por decirles algo, por ejemplo, si se llama Lucas la persona, en vez de Lucas ponerle solo Luke, y así dejan el nombre de la persona. Entonces probablemente no le sepan el nombre completo. Por ejemplo, por decirles algo, por ejemplo, Angelina, por ejemplo, vienen y lo que hacen es solo que le ponen Ángel. Entonces probablemente así la llame todo el mundo Ángel, y esta es una forma errónea de llamar a una persona solo por una pequeña parte de su nombre. Entonces en el sistema nos daría problema. Entonces vamos a hacer una pequeña validación en este caso, y lo que vamos a hacer es que vamos a colocarle acá un mínimo de datos a validar. Por ejemplo, en este caso que estamos trabajando con texto, nos vamos a ir a la configuración de la validación de los datos y vamos a irnos a donde está la longitud del texto. En este caso tenemos un mínimo y un máximo. En el mínimo vamos a colocarle que tenga como mínimo 4, o si quieren dejémoslo en 5, aunque podría ser que, por ejemplo, en el caso del nombre Ian solo son 3 letras, pero podríamos colocarle 3, dejémoslo en 3, mínimo 3, máximo vamos a colocarle 15. Entonces, por ejemplo, acá vamos a darle a aceptar
solo eso es lo que vamos a validar. Y por ejemplo en el caso de las Ana, alguien que se llame Ana, algunos les dicen por ejemplo An, solo An, y en este caso si se dan cuenta Ana nos daría un error a la hora de colocarle solo An. Entonces en este caso el único detalle acá con esto es que nuestro error no nos indica específicamente cuál es el problema. Entonces hay otra forma de resolver esta situación, y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vea pues, entonces vamos a irnos nuevamente a la validación de los datos, y acá lo que vamos a hacer es vamos a utilizar estas dos pestañas de acá para poder definir para el usuario qué error es el que le está dando. Entonces en este caso vamos a hablar sobre el mensaje de entrada, que sería el mensaje que yo le voy a mostrar al dar clic en la casilla para poder indicarle al usuario, antes de que él meta datos, que tiene que realizar cierto tipo de acción para que los datos puedan ser validados. Por ejemplo, acá le vamos a colocar letras del título, y en el mensaje le vamos a colocar tiene que colocar un mínimo de 3 letras y un máximo de 15 letras. Entonces en este caso le vamos a dar a aceptar, y ustedes van a ver que desde el momento en el que se le da clic en la casilla, si doy clic en cualquiera de las demás no me muestra el mensaje, pero si doy clic en esta casilla me va a mostrar el mensaje en el cual indica qué es lo que tiene que hacer la persona. Dice que tiene que colocar un mínimo de 3 letras y un máximo de 15 letras. Entonces eso sería antes de meter los datos, y también tenemos la opción del mensaje de error para cuando ya se metieron los datos. Entonces acá vamos a encontrar también el área de título, el mensaje del error que nos va a mostrar, y aparte de eso el estilo del error que nos va a mostrar. Entonces tenemos 3 tipos de estilos. Vamos a encontrar el estilo detener, el estilo advertencia y el estilo información. Los dos últimos son un poco parecidos. El primero es el que es más distinto a todos, y la diferencia entre uno y otro es que en el caso del detener no me va a permitir avanzar hasta que no lo modifique. En el caso de la advertencia y la información me va a mostrar el mensaje y me va a permitir continuar, aún si yo deseo seguir con el exceso, por ejemplo, de 15 números o un faltante de, por ejemplo, si coloco un nombre con solo dos letras. Entonces en el caso de la advertencia me va a permitir saltarme el error. En cambio en detener no me va a permitir saltarme el error. Entonces vamos a probar con el primero, y vamos a colocarle acá como título error, y en el mensaje ahí estamos. Solo puedes ingresar un mínimo de 3 y un máximo de 15 letras. Le damos clic en aceptar, y ahora acá vamos a ver que cuando yo coloque por ejemplo AN, ahora sí el error ya va a estar personalizado. Me va a tirar como título en la ventana error, y acá dice solo puedes ingresar un mínimo de 3 y un máximo de 15 letras. Entonces le damos clic en reintentar. Si se dan cuenta no me deja avanzar, solo está reintentar y cancelar. Entonces le doy reintentar para poder probar con otro nombre, por ejemplo Ana, y en este caso podemos ver que ya me dejó avanzar. ¿Por qué? Porque ya cumplí con el mínimo, que es de 3 letras. Entonces vamos a colocarle ahora un apellido, y vemos que como no he excedido el máximo de 15, entonces sí me permite. 12 letras tengo. Entonces vamos a colocarle un apellido más largo. Vamos a colocarle un apellido
Bueno, vamos a dejar ese. Y en este caso, como ya le coloqué un segundo apellido, si se dan cuenta, me dice que no puedo continuar. ¿Por qué? Porque tengo excedido los 15 espacios que yo le programé en la validación de los datos. Entonces le vamos a dar reintentar y vamos a borrar este segundo apellido y solo lo vamos a dejar con un único apellido. Bueno, vamos a pasar a la siguiente columna, que sería la fecha de ingreso. Y vamos a asumir que yo este formato se lo voy a dar a una persona que tal vez tenga tiempo de trabajar con nosotros, pero que a partir de hoy se va a implementar este tipo de formato. Entonces, en la fecha de ingreso yo le puedo colocar de que a partir de hoy, todas las personas que se ingresen desde la fecha de hoy, entonces sí, el sistema lo va a aceptar. Cuando ya sea una persona que sea una fecha anterior a la fecha de hoy, entonces ahí no me va a permitir. Entonces vamos a probar. Sería acá en configuración, en validación de datos, y vamos a seleccionar acá donde dice fecha. Entonces, si nos damos cuenta en fecha, vamos a encontrar acá los datos y dice que no está entre, igual a, no igual a, mayor que, menor que, mayor o igual que y menor o igual que. Entonces en este caso vamos a colocarle que sea mayor que y vamos a colocarle la fecha de hoy. En este caso sería 18 del 4 del 2020. Bueno, vamos a probar colocar una fecha mayor, 20 del 4 del 2020. Me lo permite. Pero si yo vengo y le coloco, por ejemplo, 17 del 4 del 2020, ahí ya me da el error. Entonces, si se dan cuenta, el error acá no está personalizado aún. Ustedes ya saben cómo personalizar su error. Ustedes le tienen que colocar acá la fecha ingresada no es válida, tiene que ingresar una fecha superior a tal fecha. Entonces en el ejercicio ustedes tienen que hacerlo de esa manera, de tal forma que todo esté totalmente programado. En este caso, como es por cuestiones didácticas y para evitar que el video nos dure mucho tiempo, entonces no se los voy a programar yo, sino que solamente lo van a hacer ustedes. Bueno, entonces le dejamos esa fecha y ahora vamos a pasar a la columna sexo. Entonces acá vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer una validación, pero acá lo que vamos a hacer es que le vamos a indicar un listado de opciones en las cuales nuestro usuario va a poder decidir únicamente entre las que vamos a colocarle. Entonces en este caso, si se dan cuenta, los datos no están habilitados, sino que nos tira únicamente al origen de la información. ¿Eso qué quiere decir? Que yo podría tener en un área específica por acá un lugar donde yo voy a tener solo los datos que yo necesito que me almacene, o bien yo puedo venir y colocarle los datos que yo quiero que aparezcan en la lista. Por ejemplo, masculino y femenino. Alguien decía por ahí, podríamos colocarle la opción otros o no definido, y pero yo creo que solo con 2 es suficiente. Creo que con eso la naturaleza nos ha dejado lo suficiente para poder definir entre los únicos 2 tipos de sexo que existen, o los únicos 2 géneros que existen. Entonces lo vamos a dejar en masculino y femenino. Le damos clic en aceptar, y ahora, si se da cuenta, cuando usted da clic en la casilla, acá le aparece un cuadrito, una flechita, en la cual usted, al darle clic, usted va a seleccionar. En este caso creo que tenemos un error en la programación. Vamos a revisar. Yo creo que es con coma. Vamos a cambiarle acá. Le damos clic en aceptar. Y ahí estamos. Sí, ese era el problema, que teníamos coma en vez de punto y coma, o perdón, punto y coma en vez de coma. En este caso esta computadora
detecta únicamente la coma. Entonces ahí vemos ya en el listado masculino y femenino. Entonces yo puedo venir y decidir qué opción quiero. Por ejemplo, en este caso Ana Carvajal es femenino y selecciono entonces femenino. Bueno, ahora vamos a pasar al siguiente, o mejor dicho, antes de pasar al siguiente vamos a verificar si nos acepta otra opción. Por ejemplo, otro, le doy enter y me da error. Entonces solo las únicas dos opciones en el listado son las que me permite el programa. Bueno, vamos a pasar hoy sí a la siguiente columna, y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Acá lo que podríamos hacer es un ejemplo. Podríamos definir que nuestro programa nos valide únicamente cierto tipo de información. Por ejemplo, que sean únicamente mayúsculas, que los cargos estén en mayúsculas. Podría ser que me muestre un listado también de los cargos que yo ya podría tener definidos. Ustedes pueden decidir cómo. En este caso yo les voy a mostrar uno diferente al anterior para que no sea monótono o el mismo tipo para todas las columnas. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a definir acá un ejemplo en el cual nosotros vamos a recibir un resultado para nuestra nuestra casilla. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a colocarle acá de que nos verifique si esta casilla es mayúscula. Entonces en este caso, como no hay nada, pero le vamos a colocar acá, por ejemplo, licenciado. En este caso lo que hace esta fórmula es que me coloca lo que está aquí en minúscula, me lo va a colocar en mayúscula. Pero la validación que vamos a hacer es la siguiente. Igual, acá está, igual, texto 1, que sería la fórmula anterior que ya habíamos hablado, y texto 2 va a ser sin mayúscula. La primera es con mayúscula y la segunda es sin mayúscula. Entonces, que nos devuelva si es verdadero o si es falso el valor de nuestra casilla, en este caso de 5. Entonces, si es mayor, o perdón, si es igual a mayúsculas, entonces me va a devolver que es verdadero. Y si es diferente a mayúsculas, entonces me va a devolver falso. Veámoslo. Entonces, este es el resultado que necesito yo que logremos pasar para allá, para nuestra validación. Entonces vamos a copiar todo acá, desde la primera hasta la última, y vamos a irnos a la validación. Seleccionamos esta columna, que es la que vamos a validar, y vamos a colocarle la validación respectiva. Entonces en este caso lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a la última opción que dice personalizada, y acá vamos a colocar nuestra fórmula para poder validarlo. Vea, en este caso tenemos acá que no tiene el signo igual, entonces le colocamos el signo igual y la palabra igual, y entre paréntesis mayúscula E5, coma, y afuera solo E5. Le damos clic en aceptar y borramos acá donde escribimos nuestra fórmula. Entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a colocarle acá la palabra y nos va a dar error. ¿Por qué? Porque en este caso nos acepta únicamente que esté en mayúsculas. Si se da cuenta, nos dio el error, pero porque está en minúsculas. Si yo le coloco en mayúscula, no me da el error. ¿Vea? Entonces de esta forma yo voy a validar que únicamente me acepte información con mayúsculas. Por ejemplo, yo podría cambiarla acá, en vez de licenciado, ponerle ingeniero, y al darle enter me lo va a aceptar. Pero si yo lo coloco con minúscula, no me lo va a aceptar. ¿Vea? Entonces eso sería para este tipo de validación. Vamos a pasar al último. Este es el último que vamos a estar trabajando, y lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a
validar una cantidad máxima de sueldo a colocar en nuestra casilla. Entonces vamos a irnos a validación y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a darle acá y vamos a buscar donde dice número entero. Ahora, fíjense que acá hay algo muy especial que usted tiene que tener en cuenta, y es que usted tiene que tener en cuenta que usted va a manejar dos tipos de información. Podría ser números enteros o números que no lleven decimales, por ejemplo, que usted pague sin centavos, o números con decimal. Entonces vamos a utilizar con decimal y vamos a seleccionar acá donde dice menor que, ¿sí? Entonces o podría ser, por ejemplo, entre mínimo, por ejemplo 2000, que sea su mínimo, y su máximo 25,000. Entonces al darle a aceptar, acá le va a verificar. Si usted, por ejemplo, le coloca 2500, por ejemplo, usted le coloca 2500 y usted viene y le acepta sus datos, pero si usted coloca, por ejemplo, 1999, le va a dar el error. Entonces esa es toda la información que tengo para ustedes el día de hoy. Cualquier cosa que necesiten, pueden comentar en el grupo o escribirme también directamente a mi número por cualquier duda. Entonces espero que les sirva. Me hacen el favor de mandarme los ejercicios con 15 usuarios o 15 personas en las cuales se les está colocando la información. En el documento ustedes pueden colocar cualquier tipo de documento. En los días trabajados ustedes pueden colocar también cualquier día trabajado, no importa la cantidad, y en el total de sueldo también. Entonces, más que todo me interesa que vayan validados estos números o estas casillas, perdón, desde donde dice nombres y apellidos hasta donde dice sueldo base. Entonces estamos con esto hasta acá y espero sus ejercicios.